Jody Sue Huisentruit nació el 5 de junio de 1968 en Long Prairie, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Era la hija menor de Maurice Nicholas Huisentruit e Imogen Huisentruit. Cuando ella tenía apenas 13 años, su padre murió a causa de una grave enfermedad terminal. Según su familia, este periodo fue muy difícil para ella. En la escuela secundaria, Jody se destacó en el golf. Incluso ganó el torneo estatal con su equipo y fue considerada un talento prometedor. Se dice que estaba entre las 5 mejores golfistas del estado de Minnesota. Ella era descrita por sus colegas como una chica alegre, extrovertida y muy simpática. Desde muy joven tenía el sueño de trabajar en la televisión, y a pesar de que muchos pensaban que era una broma, ella se lo tomaba muy en serio. Después de la secundaria, Jody ingresó a la Cloud State University, donde estudió comunicaciones masivas y comunicaciones orales, graduándose en 1990. A pesar de haber ido a la universidad, su primer trabajo no fue en su campo de formación. Jody trabajó para la antigua Northwest Airlines, una aerolínea con sede en Eagan, Minnesota, que ahora forma parte de Delta Airlines. También trabajó en otros trabajos hasta que finalmente tuvo una oportunidad en una estación de televisión KGAN, afiliada de CBS en el estado de Iowa. En esta estación, Jody trabajó como jefa de oficina en Iowa City. Más tarde regresó a Minnesota y comenzó a trabajar para KSAX, afiliada de ABC en Alexandria. En 1993, Jody se mudó a Mason City y comenzó a trabajar como presentadora de noticias en la estación KIMT, afiliada a CBS. El lunes 26 de junio de 1995, Jody fue a trabajar por la mañana. Después del trabajo, asistió a un torneo benéfico de golf y por la noche fue a visitar a un amigo llamado John Van Cise. Según John, Jody había ido a su casa para ver un vídeo casero de una fiesta sorpresa de cumpleaños que le había organizado a principios de ese mes. Eran las 10 de la noche cuando Jody salió de la casa de John y se fue. Esa fue la última vez que fue vista. Se sabe que Jody regresó a su apartamento después de haber salido de la casa de John. Esto es confirmado por una productora de la estación de TV en la que Jody trabajaba. Amy llamó al apartamento de Jody alrededor de las 4 a.m. del 27 de junio, ya que, según los informes, Jody no se presentaba a trabajar. Jody respondió a esta llamada, explicó que se había quedado dormida y se estaba preparando para ir a la estación. Sin embargo, ya eran las 6 en punto y aún no había llegado a la estación, y Amy terminó reemplazándola en el programa matutino. El equipo de la estación intentó contactar a Jody en numerosas ocasiones, pero no tuvo éxito, y alrededor de las 7 a.m. decidieron denunciarlo a las autoridades. Cuando la policía llegó al apartamento de Jody, vieron que su vehículo, un Mazda Miata rojo, todavía estaba en el estacionamiento, lo que significaba que Jody podría estar cerca. Cuando se acercaron al vehículo, encontraron varias de las pertenencias de Jody esparcidas por el lugar. Entre estas pertenencias se encontraban el secador de pelo y la laca, los pendientes y los tacones rojos que llevaba. La policía también encontró la llave del vehículo doblada en el suelo. Esto significa que fue atrapada mientras intentaba abrir la puerta del vehículo, y cuando la jalaron, terminó sosteniendo la llave, que todavía estaba en la puerta, y la llave doblada. También se encontraron marcas en el suelo del aparcamiento que indicaban que Jody había sido arrastrada unos metros. En su coche se encontró una huella de palma no identificada. Por lo demás, no había otras pistas sustanciales. La policía habló con 3 de los vecinos de Jody, quienes dijeron que escucharon gritos antes, probablemente cuando la víctima se fue a trabajar. Además, otro vecino informó haber visto una camioneta blanca estacionada con las luces encendidas y el motor en marcha cerca del auto de Jody al mismo tiempo que escuchó los gritos. A pesar de los esfuerzos policiales, esta camioneta nunca fue identificada. El secuestro del conocido periodista de 27 años conmocionó a la pequeña Mason City y a las ciudades vecinas que no estaban acostumbradas a este tipo de delitos. El hecho de que Jody fuera muy conocida, como presentaba el periódico matutino de la región, hizo que la noticia sobre su secuestro se difundiera rápidamente, dejando a mucha gente asustada. La policía inició las investigaciones el mismo día del secuestro de Jody. Para ellos, fue emboscada cuando intentaba abrir la puerta de su vehículo y arrastrada a una furgoneta blanca a pocos metros de su coche. La policía creía que Jody estaba sola en su apartamento, ya que nadie la vio llegar cuando regresó esa noche. Y además, cuando Amy la llamó,
dijo que no escuchó ningún ruido de fondo que indicara que Jody estaba acompañada. Sin embargo, durante la investigación, un detective notó que la tapa del inodoro del departamento de la víctima estaba levantada, algo inusual para una mujer soltera y que vivía sola. A pesar de esto, nunca se demostró si alguien estuvo con ella en el apartamento esa noche. La policía trabajó con la hipótesis que quien la secuestró podría ser un fan obsesionado. Esto porque meses antes, Judy había conversado con familiares amigos sobre estar siendo seguida. Según ella, una furgoneta blanca siempre aparecía en los lugares a los iba y notó algunas veces esa furgoneta la acompañaba. Incluso acudió al departamento de policía para denunciar este hecho. Entonces la policía comenzó a escoltarla por un tiempo y durante ese tiempo no se vio ninguna camioneta blanca sospechosa. Personas cercanas a Jody sabían que se sentía incómoda al tener que ir a trabajar temprano en la mañana y que a pesar de que la ciudad se consideraba segura, tenía miedo. La policía estaba segura de que quien la secuestró conocía cada uno de sus movimientos y que era probable que la estuvieran siguiendo la noche anterior y el secuestrador la esperó afuera toda la noche. El día después del secuestro de Jody, la policía de Mason City, con la ayuda de perros rastreadores e incluso helicópteros, llevó a cabo búsquedas en zonas rurales de la ciudad. También contaron con el apoyo de voluntarios y de varios policías de los departamentos vecinos. Más de 400 personas fueron interrogadas y más de 1.300 llamadas telefónicas sobre el caso fueron investigadas. Esta fue una de las mayores operaciones policiales en la historia del estado de Iowa. Pero a pesar de todo este esfuerzo, la policía no estaba teniendo éxito en sus investigaciones y sabían que cuanto más tiempo pasara, más difícil sería encontrar a Jody con vida. Uno de los principales sospechosos del secuestro fue John Van Cise, el hombre que pasó parte de la noche con Jody y la última persona que la vio. John era un hombre de negocios de unos 50 años y llevaba algún tiempo divorciado de su esposa. Su relación era simplemente amistosa, pero muchos de los conocidos de la víctima afirman que John quería tener algo más con ella. Se dice que John incluso le puso a su barco el nombre de Jody. En un principio, la policía trabajó con la hipótesis de que quizás John fuera el responsable del crimen porque la víctima no había respondido. Durante su interrogatorio, John incluso afirmó que Jody significaba mucho para él, que los dos se divertían mucho juntos y que ella era una gran amiga. También dijo que la noche que Jody fue a su casa, vieron el video de su fiesta de cumpleaños y luego ella se fue y él se quedó en casa. John incluso se sometió a una prueba de detector de mentiras que confirmó que estaba diciendo la verdad. La policía también registró su casa y no encontró nada que pudiera incriminarlo. Con eso, John Van Cise fue descartado como sospechoso. La policía también investigó a un hombre llamado Thomas, que vivía en una ciudad vecina. Thomas había sido condenado anteriormente por delitos de la misma naturaleza que los que la policía estaba investigando. También iba regularmente a Mason City y era dueño de una camioneta con características similares a la que un vecino vio el día del secuestro. La exesposa de Thomas le dijo a la policía que estaba obsesionado con el periodista e incluso se refirió a Jody como "mi chica". Lo más extraño es que la camioneta de Thomas fue incendiada unos meses después del secuestro de Jody, eliminando cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen si fuera el responsable. En 1996, mientras esperaba el juicio por otro delito que cometió, Thomas dijo que Jody ya no estaba viva y que sabía exactamente lo que le había sucedido. A pesar de estas acusaciones, la policía no encontró nada concreto que pudiera vincular a Thomas con el secuestro y lo descartó como sospechoso. El tiempo fue pasando y la policía no tenía pista que llevara hasta Judy o al criminal. Fotos de ella esparcidas por toda la ciudad, incluso en vallas publicitarias. Y claro, como en todo caso de secuestro en el que pasa el tiempo y la víctima no es localizada, muchas personas llamaban a la policía con supuesta información y más bien parecían teorías desconectadas. Incluso dijeron que trabajaba como mesera en un restaurante de carretera ubicado en un estado vecino. Estaba trabajando en una estación de televisión en Alaska. Incluso dijeron que había sido secuestrada por los árabes y llevada a Oriente Medio. Por supuesto, la policía no tomó en serio las teorías absurdas sobre el secuestro de Jody. Pero el problema no es solo que estas teorías sean absurdas, sino que en cierto modo obstaculizan las investigaciones, ya que consumen tiempo de la policía, incluso si son ignoradas. En septiembre de 1995, la familia de Jody
contrató investigadores privados de Minneapolis, Minnesota. Estos investigadores reclutaron a otro investigador privado llamado Doc Hassa, que era de Nebraska. Mientras investigaban el secuestro, fueron convocados a varios programas de televisión nacional para dar entrevistas y hablar sobre el caso. En noviembre de 1995, investigadores y miembros de la familia de Jodi viajaron a Los Ángeles, California, donde se reunieron con 3 médiums famosos que podrían ayudarlos con sus investigaciones. Este encuentro fue televisado y sirvió como piloto del programa de televisión llamado Psych Detectives. Aunque cada encuentro generó varias pistas, ninguna resultó en evidencia concreta que realmente pudiera ayudar con la investigación. En 1997, la policía comenzó a investigar a un hombre llamado Tony Jackson. Tony ya estaba en prisión. Había sido arrestado por violar a varias mujeres en el estado de Minnesota y fue arrestado unos meses después del secuestro de Jodi. La policía descubrió que cuando Jodi fue secuestrada, Tony vivía en Mason City, a solo 2 cuadras de la estación de televisión donde trabajaba la víctima. Una reportera de investigación llamada Caroline Lowe entrevistó a un ex compañero de celda de Tony, quien afirmó que Tony escribió algunas canciones de rap en prisión que hablaban de localizar el cuerpo de una mujer que había escondido. Para Caroline, Tony podría ser el secuestrador y este cuerpo podría ser el de Jodi. La policía descubrió este lugar sobre el que Tony escribió en sus canciones. Estaba en una granja en la ciudad de Tiffin, en Iowa. Fueron allí con un equipo y perros rastreadores. Buscaron en un área grande, pero no encontraron nada. En 1999, la policía emitió un comunicado diciendo que después de realizar una investigación exhaustiva, Tony Jackson ya no era considerado sospechoso del secuestro. Algún tiempo después, la policía localizó restos mortales en una zona rural de la ciudad y todos creían que se trataba de Jude. Sin embargo, los restos mortales pertenecían a un hombre que también desapareció en 1995. Pasando, y pese a los esfuerzos de la policía, no se encontró ni un solo rastro de Jude ni de su secuestrador. En mayo de 2001, Jodi Huisentruit fue declarada legalmente muerta. En 2003, los periodistas Gary Peterson y Josh Benson crearon el sitio web findjodi.com, cuyo objetivo es recopilar la mayor cantidad de información posible que pueda ayudar a aclarar el caso. En 2014, Imogen Huisentruit, la madre de Jodi, falleció sin saber qué pasó realmente con su hija. En 2020, un periodista e investigador privado llamado Steve Rich afirmó haber descubierto nueva información sobre el secuestro de Jodi Huisentruit. Según él, una persona que trabajaba en el mismo canal de televisión que la víctima confesó haber destruido pruebas cruciales que podrían haber ayudado a la policía a resolver el caso en poco tiempo. Steve también dijo que esta persona sintió que había vivido toda su vida con miedo por cargar con este oscuro secreto y que ahora, a más de 25 años del crimen, decidió contarlo. Steve, con el permiso de esta persona, pasó toda esta nueva información a las autoridades. El FBI, el Departamento de Policía de Mason City, la División de Investigación Criminal de Iowa y los investigadores privados todavía están trabajando activamente en la desaparición de Jodi Huisentruit y quién sabe, esta nueva información podría ayudarlos a resolver este caso sin resolver durante mucho tiempo. Steve Rich y su equipo continúan trabajando en el caso. Incluso ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información que pudiera llevar a la policía al paradero de Jodi, pero nadie se presentó. Ahora, en un último intento por obtener información, Steve ha ofrecido una recompensa de $100,000 y espera que esto llame la atención de cualquiera que pueda tener información sobre el caso. Bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por vernos hasta el final, un fuerte abrazo y hasta la próxima.